La belleza del ser humano radica en su capacidad de evolucionar según sus elecciones. Ya sea para bien o para mal, lo importante es tomar decisiones en los momentos difíciles. La pregunta que muchos se hacen, aunque carece de una respuesta absoluta, es: ¿los seres humanos somos realmente iguales? Quizás al nacer lo seamos. Pero con el tiempo, las diferencias se hacen evidentes. Se reflejan en la sociedad, en los puestos de trabajo. Algunos son empleados, otros gerentes, unos pocos dueños. También están quienes ni siquiera tienen empleo. Así se forma una brecha, y la palabra igualdad se convierte en una ilusión, una mentira repetida hasta el cansancio. Lo mismo ocurre con otras palabras que han perdido su significado, como bien y mal. El bien suele asociarse con la ausencia de egoísmo, la capacidad de empatizar, de sentir compasión y anteponer las necesidades de otros. El mal, en cambio, se define por la falta de empatía, el narcisismo, la autoabsorción y la incapacidad de ver más allá de uno mismo. Pero en este mundo, hacer el bien puede ser interpretado como maldad, y hacer el mal puede verse como algo positivo. Todo depende de la perspectiva de quien juzga. Entonces, ¿realmente entendemos el significado de estas palabras? Quizás la única forma de resolverlo sea adoptar una postura neutral. ¿Estás a favor del bien o del mal? Mi respuesta es simple: neutralidad. Y con eso, evitas los juicios innecesarios. Reflexionaba sobre esto mientras el autobús avanzaba hacia mi próximo destino, la escuela más prestigiosa de Japón, la Advanced Nurturing High School. Este instituto es conocido por formar futuros líderes y ofrecer oportunidades tanto para ingresar directamente al mundo laboral como para acceder a las mejores universidades del país. Nada mal, si me lo preguntan. Después de todo, la educación debería ser más que solo un diploma y una fiesta de graduación que olvidarás con el tiempo. Claro, nunca he asistido a una, así que no puedo asegurarlo. ¿Podrías cederle el asiento a esta señora mayor? Al escuchar la petición, levanté la mirada. Era una escena común, casi rutinaria. Desde pequeños nos enseñan una pregunta simple: ¿le darías tu asiento a una persona mayor? La mayoría de los niños respondería que sí. En su inocencia, ven el mundo con bondad, repitiendo lo que han aprendido de sus padres. Pero la inocencia se desvanece con el tiempo. Una chica bastante llamativa sostenía el brazo de la anciana para ayudarla a mantenerse en pie. Frente a ellas, un chico rubio, alto y con una complexión atlética, inusual para un adolescente de 17 años, permanecía sentado. Mi interés recayó en él. ¿Se levantaría o ignoraría la petición? En este autobús hay 46 asientos. Si quería uno, debió subirse cuando aún quedaban libres. Nadie tiene la obligación de ceder su lugar solo porque esta señora sea de la cuarta edad. No esperaba que le diera el asiento, pero la forma en que lo dijo fue directa, incluso cruel. Aún así, su respuesta confirmaba lo que había pensado antes. La percepción del mundo cambia con el tiempo. Tipos como él son aborrecibles, pero no puedo quejarme, después de todo, la mayoría de las personas son así. Esa no fue mi reflexión. Fue la de alguien más. El chico sentado a mi lado, un estudiante normal que leía un libro, había pensado eso. Y tal vez te preguntes, ¿cómo lo supe? Su mirada se desvió hacia la escena. Apenas escuchó aquellas palabras, su expresión cambió sutilmente, reflejando cierto desagrado. No podía asegurarlo con certeza, pero esa fue la impresión que me dio. Al notar que lo observaba, giró levemente la cabeza en mi dirección. No pretendía hacerme el desentendido ni actuar nervioso como otros harían en una situación así. Después de unos segundos, él rompió el silencio. ¿Te interesa lo que estoy leyendo? Su tono era refinado y, a primera vista, parecía alguien educado. Sé que las primeras impresiones pueden ser engañosas, pero igual cuentan. No, perdona. Aunque suene extraño, intenté leer tu pensamiento. Mis palabras lo tomaron por sorpresa. Cerró su libro y me miró por un instante antes de sonreír con naturalidad. Parecía encontrar graciosa mi afirmación: después de todo, leer la mente no es algo posible. Interesante. Aunque dudo que te sirva de mucho leer mis pensamientos, no creo que encuentres nada útil. Su tono de voz y su lenguaje corporal mostraban que tenía buena capacidad social. Algo que, en mi caso, era un poco más complicado. Lo sé, pero no perdía nada intentándolo. Ya veo, ¿cuál es tu nombre? No respondí de inmediato. Me pregunté si este pequeño intercambio sería el inicio de más conversaciones en el futuro. Tal vez sería algo bueno.
Pero dejé de lado el pensamiento y, finalmente, respondí. Kiyokata Ayanokoji. ¿Y el tuyo? Al igual que yo, tardó unos segundos en contestar. Luego, con una leve sonrisa, dijo. Light Yagami. Un placer, Kiyokata Ayanokoji. Instantes después, el autobús se detuvo y los estudiantes comenzaron a bajar. Habíamos llegado a la Advanced Nurturing High School. Desde el primer vistazo, la escuela imponía respeto. Aquí viviría los últimos años de mi adolescencia. A mi alrededor, los demás alumnos ya conversaban, formando grupos y haciendo planes para afrontar estos 3 años aislados del mundo exterior. Durante ese tiempo, las únicas caras familiares serían las de las mismas personas que ahora me rodeaban. Me alejé un poco de la multitud, buscando algo de espacio. Entonces, algo cayó al suelo. Lo más extraño fue que no había ningún edificio alto cerca de donde pudiera haber caído ese objeto, y era una libreta. Death Note. Libreta de la muerte. Tal vez alguien solo escribió ese título como una broma. Esa fue la primera idea que se me cruzó por la mente. Pero cuando la abrí, la sorpresa continuó creciendo. En la primera página había ciertas instrucciones. También estaban en inglés. Quien sea el propietario de esta libreta tiene un problema mental. Pensé eso al leer las primeras 2 reglas. 1. Las personas cuyos nombres estén escritos en esta libreta morirán. 2. Esta libreta no funcionará a menos que el escritor tenga el rostro de la persona en su mente mientras escribe el nombre. Por lo tanto, personas que comparten el mismo nombre no se verán afectadas. Seguí leyendo. Ya que habían más reglas escritas. Definitivamente, esto tenía que ser una broma, ¿verdad? 1 hora después, fui al salón que me correspondía este año. Clase 1D. Todo estaba organizado. Excepto por los estudiantes, que ya formaban grupos y hablaban entre sí como si se conocieran de toda la vida. Excepto Light Yagami, a quien apenas había conocido en el autobús, y una chica de cabello negro que estaba sola. Escaneé el aula en busca del mejor asiento. Primera fila, último asiento junto a la ventana. Sin pensarlo mucho, dejé mis cosas sobre el pupitre y me senté. ¿No podías elegir otro lugar? Su voz me tomó por sorpresa. Era la chica de cabello negro. Su rostro era atractivo y su postura firme. Era el mejor lugar que encontré. Solo quedaba este y algunos al frente. Noté un leve brillo de desagrado en sus ojos. Pero eso no me impidió intentar socializar con ella. Podría salir bien, como con Light Yagami, Orikita Suzune. Ese es mi nombre. Y no tengo intención de hablar contigo. ¿De acuerdo? Kiyokata Ayanokoji. Respondí rápido. Su actitud fue extraña, pero no del todo inesperada. Intenté continuar la conversación, pero era inútil. Su mirada lo decía todo. No me interesa hablar contigo. Pude haberme dado la vuelta y olvidarme de esto. Pero en ese momento, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Debería comprobar si la Death Note funciona escribiendo su nombre en ella? Mi intención original era devolver la libreta al lugar donde la encontré. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me obligó a conservarla. Curiosidad, quizá, por supuesto, sería un enfermo si siquiera considerara escribir su nombre. Pero en el hipotético caso de que esto funcionara, ¿qué pasaría después? No, ni siquiera debería pensar en esa posibilidad. Mucho menos en escribir el nombre de Orikita. Aunque, con esa actitud, no me costaría mucho cambiar de opinión. Todo esto era demasiado extraño. La conclusión lógica era que solo era una libreta con un nombre y reglas absurdas escritas por algún lunático. Tal vez lo mejor sería deshacerme de ella. Aunque, no perdería nada comprobando si realmente funciona. Tú, chico del fondo. ¿Quisieras presentarte para conocerte mejor? Ese comentario rompió mis pensamientos sobre la Death Note. Por un momento, pensé que se refería a alguien más, pero el único asiento vacío tenía solo una mochila. Era obvio que hablaba de mí. No era mala idea presentarme e intentar causar una buena impresión en mis compañeros, así que me puse de pie con confianza. O al menos eso creí, porque en cuanto sentí todas las miradas sobre mí, esa confianza desapareció de inmediato. No tenía idea de cómo presentarme. No había pensado en eso. ¿Cómo se supone que debo describirme frente a 22 desconocidos? Bueno, soy Kiyokata Ayanokoji. Y es un gusto conocerlos, espero que nos llevemos bien. Apenas terminé de hablar, supe que había sido un desastre. Mi tono sonó inseguro, sin fuerza ni entusiasmo. Era como si no tuviera interés en socializar con ellos.
En lugar de causar una buena impresión, parecía alguien sumiso e indiferente. Es un gusto conocerte, Kiyokata Ayanokoji. Reconocí la voz. Era el mismo chico que me había pedido que me presentara. Hirata Yousuke. Había escuchado su nombre cuando debatía internamente si debía probar la Death Note. También recordaba el de la chica que había estado con la señora en el autobús, Kusida Kikyou. Tenía previsto que eras alguien patético. Pero superaste todas mis expectativas. No tuve que voltear para saber quién lo había dicho. Horikita Suzune. Si antes dudaba sobre escribir su nombre en la Death Note solo para comprobar si funcionaba, ahora me lo estaba planteando seriamente. Antes de que pudiera seguir pensando en eso, la puerta del aula se abrió. Una mujer entró con paso firme y expresión seria. Nuestra profesora. De inmediato dejé mis pensamientos a un lado y me centré en lo importante. Todos tomamos asiento y esperamos sus indicaciones. Me presento. Soy Shashibara Sare, su maestra durante estos 3 años en la institución. El día de hoy solo daré las indicaciones generales para los recién ingresados, como cada año con los estudiantes de primer año. Su tono era frío y directo. Su actitud lo decía todo. Incluso en la forma en que sostenía unas simples hojas de papel se notaba su carácter. Entonces, desde la parte trasera del salón, una voz rompió el silencio. Oye, la maestra tiene buenos atributos. No fue difícil identificar quién lo dijo. Un chico de cabello negro, sentado en la última fila. No parecía alguien demasiado inteligente. Lo peor es que todos los que estábamos en la parte trasera lo escuchamos claramente. Genial, lidiar 3 años con idiotas. ¡Qué bien! Las palabras de Horikita fueron apenas un murmullo, pero alcancé a escucharlas. Sin embargo, dejé de prestarle atención cuando Chabashira Sensei comenzó a repartir unos papeles. Se los entregó a los alumnos de la primera fila, quienes, uno por uno, fueron pasándolos al resto de la clase. Al recibir el mío, noté que contenía información importante sobre la escuela. Había una lista de clubes escolares, que incluía deportes, cocina, arte y otros pasatiempos. También mencionaba los diferentes lugares que podíamos visitar después de clases, como el centro comercial Keyaki, la biblioteca y varias instalaciones recreativas. Estos lugares están diseñados para que puedan pasar estos 3 años aquí sin tener contacto con el mundo exterior. Comentó Chabashira Sensei con su tono seco y directo. Sus palabras confirmaban lo que ya intuía. Esta escuela era una especie de jaula dorada. En ese momento, Kusida levantó la mano con entusiasmo. Como era de esperarse, la profesora le dio la palabra. Si queremos comprar algo, ¿con qué dinero pagaremos? Era una buena pregunta. Nadie había mencionado nada sobre cómo adquirir comida, ropa u otros artículos necesarios para el día a día. En respuesta, Chabashira sacó un teléfono idéntico al que nos habían dado al llegar. Sin necesidad de que nos lo pidiera, todos sacamos nuestros dispositivos, esperando la siguiente indicación. Todo indicaba que usaríamos dinero digital, pero la cuestión era cómo se administraría. Aquí el dinero son los puntos privados. Un punto equivale a un yen. En este momento, se les depositarán 100,000 puntos, y esta cantidad se les otorgará mensualmente. El aula entera quedó en silencio por unos segundos, hasta que los murmullos de asombro comenzaron a llenar el ambiente. 100,000 yenes solo por ser estudiantes. Si realmente nos darían esa cantidad cada mes, eso significaría que en 3 años recibiríamos un total de 3.60000 yenes. Era una cantidad absurda para un estudiante de preparatoria. Chabashira continuó hablando, pero mis pensamientos comenzaron a desviarse. Mi mente seguía repitiéndome la misma idea, una y otra vez. Comprueba si funciona la Death Note. Esa voz resonaba en mi interior sin ninguna razón lógica. Traté de ignorarla, pero cuanto más lo hacía, más insistente se volvía. En la noche, al llegar a mi habitación, deslicé la tarjeta especial que me habían dado para acceder. El lugar tenía un diseño minimalista, casi vacío, lo que dejaba en claro que la escuela esperaba que gastáramos puntos para decorarlo. Una estrategia simple pero efectiva para hacernos derrochar nuestro dinero sin darnos cuenta. Más temprano, había pasado por el centro comercial Keyaki para ver los precios. Un simple despertador costaba 2,500 puntos. La escuela nos daba una cantidad considerable de dinero al mes, pero estaba claro que su intención era que nos lo gastáramos rápidamente. En mi caso, solo había gastado 1,600 puntos en cosas esenciales, como comida.
Pero ahora no era momento de pensar en la escuela. En un rincón de la habitación había un televisor, no muy grande, pero suficiente para ver cualquier programa. Lo encendí y puse las noticias. Había 7 canales que mostraban información sobre criminales, nombres, rostros, delitos cometidos. Si la Death Note era real, este era el mejor momento para comprobarlo. Aún dudaba, pero si de verdad podía matar a alguien con solo escribir su nombre, lo mejor sería probarlo con alguien que mereciera la muerte. No con un inocente. Aunque, pensándolo bien, ¿no me convertiría eso en un asesino? Era una acción moralmente cuestionable, pero nunca me he alineado con el bien o el mal. Son conceptos mal definidos, más subjetivos de lo que la gente cree. Dejé la libreta sobre el escritorio y tomé un bolígrafo, esperando a que en la pantalla apareciera un nombre con el cual hacer la prueba. Ya conocía las 2 primeras reglas, pero las siguientes ampliaban las posibilidades de uso. 3. Si la causa de la muerte es escrita dentro de los 40 segundos siguientes al nombre de la persona, así sucederá. 4. Si la causa de la muerte no es especificada, la persona simplemente morirá de un ataque al corazón. En ese momento, la reportera anunció un incidente en curso. Nos informan que en la Universidad Waseda, en la zona de Shinjuku, un criminal identificado como Renji Arakawa, buscado por más de 3 años por 102 asesinatos, ha tomado como rehenes a 3 estudiantes. Las fuerzas especiales se dirigen al lugar en este momento. La pantalla mostró su rostro y nombre. Mi oportunidad. Sin dudarlo, escribí Renji Arakawa en la Death Note sin especificar la causa de muerte. Según las reglas, en 40 segundos tendría que sufrir un ataque al corazón. Mientras esperaba, una idea me cruzó la mente. ¿Hasta dónde tengo que llegar para comprobar algo que quizá ni siquiera funcione? Los criminales siempre han existido, y seguirán apareciendo. La sociedad intenta reducirlos con castigos como la prisión, pero, al final, muchos terminan siendo liberados. Todo sigue igual, sin importar cuántos años, décadas o siglos pasen. De repente, la reportera habló de nuevo. Esta vez, su expresión no era seria, sino de asombro. Nos llega información de última hora. Las fuerzas especiales han llegado al lugar y encontraron a Renji Arakawa muerto. Los rehenes afirman que, de repente, llevó su mano al pecho, como si sufriera un paro cardíaco en ese mismo instante. Me quedé en silencio. Había muerto de un ataque al corazón. Justo como indicaban las reglas de la Death Note. Parecía imposible que fuera una coincidencia. Sin embargo, hubo un detalle que no pude ignorar. No habían pasado 40 segundos. Solo 26. Tal vez la información en la libreta no era completamente precisa. Tal vez la muerte podía ocurrir en cualquier momento dentro de ese rango. O tal vez, había algo más. Me planteé hacer otra prueba para confirmarlo, pero entonces escuché que tocaban a mi puerta. Apagué la televisión y, sin perder tiempo, escondí la Death Note debajo de la cama. Después de unos segundos, abrí la puerta. Frente a mí estaba Kushida Kikyou. Buenas noches, Ayano Koji. Espero no molestarte a estas horas. Dijo con su característico tono dulce y amable. No, para nada. Dime, ¿a qué se debe tu visita? Respondí con naturalidad. Noté que estabas muy pensativo en el aula. Perdón, parece como si te estuviera acosando, jeje. Pero eres mi compañero de clase y quiero saber si estás bien. Sus palabras sonaban sinceras, al igual que su actitud durante la presentación y lo que pasó en el camión. No parecía haber ninguna falsedad en su preocupación. Claro que, cuando ella notó mi distracción, yo estaba pensando en comprobar si la Death Note realmente funcionaba. Aún así, no esperaba que viniera a buscarme por eso. No, tranquila. Solo fueron pensamientos del momento, nada fuera de lo normal. Mentira. Acababa de matar a un hombre con solo escribir su nombre en una libreta. Obviamente no iba a decirlo en voz alta. Aunque, si lo mencionara de manera casual, ¿me creería? De acuerdo, igual te daré mi número por si necesitas algo. Estoy aquí para ti, Kiyokata Ayano Koji. Sus palabras parecían amables, y, de cierta manera, me alegraron. Sería el primer contacto guardado en mi teléfono, algo que aún no había logrado debido a mi presentación en clase y a que había estado explorando la escuela. Después de unos segundos, ya tenía el número de Kushida Kikyou. ¿Podría quedarme a hablar contigo aquí en tu cuarto? Preguntó de repente, con un tono un poco nervioso. Pensé en la Death Note.
Quería hacer más pruebas, comprobar si lo ocurrido con Renji Arakawa fue una simple coincidencia o si realmente había una inconsistencia en las reglas. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía aprovechar mi vida escolar. Tal vez podría hacerlo mañana después de clases. Claro, no tengo ningún problema. Le hice un gesto para que pasara, y ella entró con una sonrisa antes de sentarse en mi cama. Debajo de esta estaba la Death Note, pero no me preocupé en absoluto. Simplemente me senté frente a ella y comenzamos a hablar. Kushida Kikyou. La primera persona con la que realmente interactuaba en esta preparatoria. Al día siguiente, Light Yagami Puff. Oye, a decir verdad, esta escuela es como un sueño hecho realidad. Estuvimos platicando durante toda la clase y la maestra Chabashira no nos dijo nada. Parece ser que aquí no importa si estudias o no. Solo te dan puntos por estar aquí. Esta preparatoria es increíble. Esos eran los comentarios que escuchaba a mi alrededor. Todos parecían despreocupados, cómodos con su estancia aquí, como si con solo sentarse fuera suficiente. Ni siquiera hacían el esfuerzo de prestar atención por al menos 5 segundos. La maestra Chabashira dio su clase con normalidad, pero solo 4 personas, contándome a mí, prestaron atención. Los demás conversaban entre ellos o se distraían con videojuegos. Me pregunto si realmente entienden dónde están. Mi padre, el jefe de la policía, me inscribió en esta escuela. Si paso los 3 años aquí, podré unirme directamente a la policía sin necesidad de ir a la universidad. No es que lo necesite. Basta con ver cómo funciona esta supuesta preparatoria más prestigiosa de Japón para darme cuenta de que la educación está decayendo. Muchos aseguraban que en este siglo los humanos seguirían evolucionando, pero parece que lo único que han hecho es volverse más idiotas. Justo cuando pensaba en esto, una de mis compañeras se acercó. Al voltear a verla, noté que estaba sonrojada y que, detrás de ella, su grupo de amigas nos observaba con atención. ¿Te puedo ayudar en algo?, pregunté con amabilidad, aunque ya imaginaba de qué se trataba. ¿Cómo te llamas? Era obvio lo que quería. Aún así, decidí seguirle la corriente. No tenía sentido causar problemas innecesarios desde el primer día. Light Yagami, tú debes ser Satsuki Shinohara, ¿no? Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si no esperara que yo supiera su nombre. La realidad era simple. La había escuchado hablar junto a su grupo de amigas antes. No tenía ningún interés en relacionarme con ellas. No veía ningún beneficio en ello. Sé que es repentino, pero, ¿podrías darme tu número de teléfono? Por un momento, pensé en rechazarla. Sin embargo, consideré que podría llegar a útil en el futuro. Sin decir mucho, saqué mi teléfono y lo desbloqueé. Ella hizo lo mismo de inmediato y me agregó a sus contactos. Sus ojos brillaban con felicidad, pero a mí no me causó ninguna emoción. Me levanté de mi asiento y guardé mis cosas. Justo cuando estaba por salir del aula, Shinohara habló de nuevo. ¿No quisieras salir conmigo? ¿A algún lugar, o algo así? Lo siento, tengo que estudiar. Podría ser otro día. No le di oportunidad de responder y salí del salón. Aún así, no fue difícil escuchar las voces emocionadas de su grupo de amigas. Lo has enamorado a primera vista, Shinohara. Sus palabras solo confirmaron lo que ya sabía. Intentar relacionarme con ellas sería una completa pérdida de tiempo. Sin detenerme, seguí caminando hacia mi habitación. Hasta ahora, Satsuki Shinohara era el primer contacto guardado en mi teléfono. Y, por el momento, también sería el último. No tengo interés en rodearme de personas inútiles. Solo quiero encontrar a quienes realmente valgan la pena. Caminé durante unos minutos hasta llegar a mi habitación. Tal vez este sería el único lugar donde realmente podría descansar. No me molestaría pasar tiempo aquí, después de todo, esta escuela te consiente como si fueras un rey. Tenía 97,200 puntos a mi disposición, pero prefería guardarlos y acumular más. No tenía ninguna necesidad inmediata de gastarlos. Encendí la televisión, aunque, en realidad, no tenía intención de estudiar como le dije a Shinohara. Había algo mucho más importante en mi mente, algo que descubrí ayer y que aún me resultaba difícil de creer. Al principio pensé que era una broma, pero cuando lo usé, comprendí que no estaba soñando. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una libreta negra. En la portada, estaba escrito un nombre que, desde ayer, no podía apartar de mi cabeza. Death Note. Ayer, cuando llegué a mi habitación, escuché un ruido en el balcón. Me acerqué a la ventana y, al abrirla, vi que esta libreta había caído allí.
Su nombre me llamó la atención de inmediato, pero fue cuando leí sus reglas que mi curiosidad despertó por completo. Decidí probarla. Encendí la televisión y cambié al canal de noticias. Justo en ese momento, estaban transmitiendo un crimen en Shinjuku. Un hombre, Renji Arakawa, había asesinado a 102 personas y tenía secuestrados a 3 estudiantes de su universidad. Sabía lo que tenía que hacer. Escribí su nombre en la Death Note. Tenía los 2 requisitos básicos, su nombre y su rostro. No especifiqué la causa de muerte. Según las reglas, si no se indica una causa, la víctima muere de un ataque al corazón en 40 segundos. Esperé. Conté cada segundo en mi mente. Al principio, todo parecía un simple juego. Hasta que escuché las palabras que confirmaron la verdad. Renji Arakawa ha muerto de un ataque al corazón. Me quedé en silencio. La Death Note funcionaba. Pero aún había una regla más que quería comprobar, la posibilidad de controlar las acciones de la víctima antes de su muerte. No podía probarlo con alguien de la escuela, sería demasiado arriesgado, así que cambié de canal. En otra estación, transmitían una persecución policial. Un hombre en motocicleta huía a toda velocidad. Mostraron su rostro y su nombre, Shion Takasugi. Escribí en la Death Note, Shion Takasugi. Sigue por 3 minutos escapando a máxima velocidad de la policía. A las 10:40 p.m., un camión bloquea su camino, no puede frenar y muere en el impacto. Era una prueba básica, pero suficiente para confirmar la veracidad de la libreta. Esperé. Los 3 minutos pasaron y, como si fuera un guión escrito por mí, todo sucedió exactamente como lo describí. Shion Takasugi murió al estrellarse contra el camión. En ese momento, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esta libreta tenía el poder de matar. Era algo que desafiaba toda lógica. Por un instante, pensé en quemarla y deshacerme de ella. Pero después de reflexionar, entendí algo. Este es el verdadero método para acabar con la delincuencia en el mundo. Los criminales siempre son arrestados, pero eso no cambia nada. Aunque existan condenas de muerte, solo se aplican en los casos más extremos. Mientras tanto, delitos como robos o agresiones físicas apenas reciben castigos. 4 años en prisión, a lo mucho, para reflexionar. Y al final, la mayoría reincide. Lo peor es que son los ciudadanos quienes terminan pagando los costos. Impuestos destinados a mantener a delincuentes en cárceles, asegurando su comodidad mientras las víctimas siguen sufriendo las consecuencias. Nadie quiere aceptarlo, pero la única solución real es: a los criminales hay que matarlos. Desde niños nos enseñan que la muerte no es una solución, que asesinar está mal sin importar las circunstancias. Pero la realidad no es tan simple. Un ladrón sabe que sus víctimas valoran más sus pertenencias que su propia vida. Muerto el perro, se acaba la rabia. Ahora que poseía la Death Note, podía erradicar a los criminales. Y esta escuela me ofrecía la coartada perfecta. ¿Quién sospecharía de un estudiante de élite, aislado del mundo exterior? Tomé la Death Note y cambié nuevamente de canal. En otro noticiero, transmitían otra persecución policial. Un hombre y una mujer, ambos de unos 35 años, intentaban escapar tras cometer varios crímenes. Sus nombres y rostros aparecieron en pantalla. Sin dudarlo, escribí sus nombres en la libreta. Ataque al corazón. 2 criminales más caerían en unos segundos. Sonreí levemente al ver sus rostros y nombres por última vez. Son afortunados de ser las siguientes víctimas de la Death Note. Ayame Kurogane y Naoto Kirishima. En ese momento, pensé en cambiar de canal y seguir anotando más nombres de criminales, pero algo me impulsó a quedarme, a observar cómo se desenvolvía todo. Me intrigaba ver cómo morirían estos dos, si la muerte sería rápida, cómo caerían, cómo todo encajaría. Pero de repente, algo extraño ocurrió. En la transmisión, los dos se bajaron de la moto y entraron en un callejón. Eso no debía suceder. Solo faltaban 12 segundos para que el ataque al corazón les llegara, pero lo que vi después me desconcertó aún más. Ambos se adentraron en una planta de procesamiento de carne. Ya no podía ver cómo ocurría su muerte, ya no valía la pena seguir observando, pero algo en mi interior me decía que debía quedarme, que algo iba a pasar. Así que continué viendo, con la sensación de que algo no estaba bien. La tensión aumentó cuando los policías entraron al lugar, la atmósfera se cargó de un aire denso a pesar de ser solo una transmisión en vivo. Habían pasado los 40 segundos reglamentarios, y sabía que no debían seguir vivos, pero aún no se anunciaba nada. Esto me desesperaba.
Finalmente, después de algunos minutos, la noticia llegó, y fue mucho más desconcertante de lo que esperaba. Acaba de ocurrir algo bastante raro y horroroso. Naoto Kirishima cayó a una de las trituradoras donde procesan la carne, tropezó y no quedó rastro de él. Por su parte, Ayame Kurogane intentó defenderse, pero al verse acorralada, se disparó a sí misma. Me quedé en silencio, con la mente en blanco. Esto no debía haber sucedido. Al escribir sus nombres, las muertes no debían haber cambiado, y sin embargo, algo había alterado el curso de los acontecimientos. Cambié de canal, con la esperanza de que tal vez fuera una casualidad, algo fuera de lo común. En la nueva transmisión, apareció otro criminal, esta vez en Kioto. Su nombre era Akiyama Tengushi. Al ver su rostro y nombre, no dudé en escribirlo en la Death Note, otra vez de un ataque al corazón. Esperen, acaba de informarnos que el criminal Akiyama Tengushi acaba de morir. Todos los presentes dicen que fue de un ataque al corazón. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de sorpresa y alivio. Si bien murió de un ataque al corazón, apenas había escrito su nombre hace un solo segundo. Ya no era una casualidad, de hecho, nunca pareció serlo. Aunque parecía imposible, una sola respuesta rondaba mi mente: ¿alguien más posee una Death Note? Antes de poder procesar más pensamientos, un fuerte golpe en la puerta me interrumpió. Apagué rápidamente la televisión y guardé la Death Note en el cajón, actuando con normalidad. Abrí la puerta y me sorprendió ver a un chico de mi clase. ¿Puedo ayudarte en algo, Ayano Koji? Era él, el chico con quien había interactuado en el autobús al llegar a la preparatoria. Recordé su presentación, que me había parecido algo lamentable, y noté que sacaba algo de su bolso. Mi celular. Esto estaba afuera. Me sorprendió que fueras mi vecino. Eso me sorprendió aún más. Resultó que él vivía al lado mío. Tomé el celular de sus manos y le agradecí de manera cortés. Gracias, no me había percatado de que me faltaba. ¿Te sientes bien?, comentó Ayano Koji de manera inesperada. Fue una sorpresa, ya que no lo había esperado. Él parecía haber notado algo que yo no había percibido. ¿Por qué lo mencionas?, pregunté, un tanto confundido, esperando una respuesta. Tu dedo índice está temblando, respondió, señalando mi dedo. Me sorprendí al darme cuenta de que, efectivamente, estaba temblando. No lo había notado hasta ese momento, pero en cuanto observé, el temblor desapareció. Me encontraba estudiando y anotando. A diferencia de los demás, no quiero ser un idiota durante estos 3 años. La mentira salió con facilidad y pareció convencerlo. Después de todo, él estaba en mi clase, y era uno de los pocos que prestó a la clase de Chabashira Sensei, mientras la mayoría estaba perdida en su mundo. Lo comprendo. Te dejaré estudiar. Nos vemos luego, Light. Dijo con normalidad antes de retirarse. Cerré la puerta detrás de él. Mi mente aún dando vueltas a la idea de una segunda Death Note, preguntándome quién podría ser su dueño. Si estaba matando criminales, tal vez compartiría el mismo sentido de justicia que yo, e incluso, sea alguien parecido a mí. Una persona inteligente. Me quedé allí, pensando en todo lo que había sucedido, mientras la incertidumbre crecía.